Buenas tardes, le damos la bienvenida a la jornada La Ley de Reiterancia y las reformas a los códigos procesales. El docente a cargo es el doctor Marcelo Solimine, quien es fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 47. Los micrófonos van a permanecer cerrados. El docente va a dar 2 espacios para preguntas. Le pedimos, por favor, no canalizar por el chat la asistencia. Eso sale del reporte de la plataforma. Y en el momento en que abramos, para aquel que no tenga micrófonos, sí va a poder canalizar alguna pregunta por el chat. Doctor, cuando disponga, damos inicio. Gracias, Gastón. Bueno, buenas tardes. Bueno, otra vez nos encontramos en este espacio que para mí es muy grato y vuelvo a agradecer el que me lo confieran, la responsabilidad de tener que, bueno, capacitar a operadores judiciales a mí siempre me parece muy rico. Así que, bueno, y es un tema este bueno, estoy dentro de mi zona de confort, digamos, porque es un tema que estudio hace mucho tiempo. Así que desde esa perspectiva va a ser para mí más fácil que por ahí el temario que abordamos la semana pasada, que por lo menos en la última parte no soy para nada un experto. Así que, como les decía Gastón, yo les aviso que no abro el chat, porque si tengo que ver el chat, tengo que salir de la pantalla compartida y es una complicación. Así que me decía que hubo muchos comentarios en la charla pasada y bueno, yo eso me los perdí. Así que vamos a hacer una primer parte, vamos a habilitar un momento ahí para alguna reflexión o alguna pregunta y de paso los que necesitan reponerse puedan hacerlo y la segunda parte también va a concluir con un espacio para preguntas. Así que si les parece y estamos en condiciones, largamos compartiendo la pantalla para que pueda hacer la presentación en PowerPoint. Bueno, lo que vamos a ver es el aspecto procesal que trajo la nueva ley 27785, que, bueno, se llevó ese tema, la centralidad en esta ley, tanto es que la conocemos como ley de reiterancia. Esta ley, como vimos la semana pasada, cuando vimos los aspectos penales, tiene dos patas. En esta nos vamos a ocupar de la pata procesal. Y el objetivo de esta ley fue cancelar la puerta giratoria en materia de libertades durante el proceso. Hoy es un tema que está en las agendas políticas de los gobiernos en general en todo el continente y no somos obviamente la excepción. La fórmula que utiliza esta ley para concretar ese objetivo fue reformar los códigos procesales, tanto el Código Federal como el Código Levene, introduciendo este concepto de reiterante. Por otra parte, como vimos la semana pasada, la otra pata está puesta en esos institutos penales que son reincidencia y el esquema de unificación de sentencias. La verdad que el ojo se puso en los aspectos procesales, de hecho es lo que más se discute en el Congreso, los temas penales pasaron bajo el radar prácticamente, y en rigor creo que fue un error hablar tanto de los temas procesales, tal vez eran mucho más trascendentes porque además aplican en todo el país con todos los códigos procesales los otros institutos. Ya la semana pasada había dicho que de alguna manera pusieron el carro adelante del caballo y hoy les podría decir que no era necesario modificar los códigos procesales. De hecho, por el tenor de las modificaciones que se hicieron, que las vamos a ver en la segunda parte de esta charla, vamos a ver que la verdad es que la reforma procesal en sí no mueve mucho el amperímetro, diría que nada prácticamente, y lo que sí movía el amperímetro era la modificación del Instituto de la Reincidencia y unificación de sentencias, porque sí eso determina que vaya a haber más personas que son reincidentes y personas que van a tener que cumplir condenas más largas, con lo cual desde esa perspectiva eso tiene un impacto en materia de prisión preventiva y escarcelación. Esta ley de reiterancia responde también a una moda que se está dando en Argentina. No es solo el Congreso Nacional quien se ocupó de esto, sino a través de reformas en los códigos procesales aparece esta moda
Bueno, ahí parece un taxi ese mapa, pero ahí son las provincias, Ciudad de Buenos Aires y las provincias que están en negro hoy ya tienen ley de reiterancia aprobada, y las que están en amarillo hay proyectos dando vueltas con más o menos avances, y probablemente haya alguna más que esté en la misma, pero bueno, no me parecía tan relevante agotar esa nómina. A modo de ejemplo es esto. Y este tipo de leyes de reiterancia, hay que decir que son peligrosas. ¿Por qué? Y porque lo que pretenden o coquetean con esta idea de reiteración delictiva como un fundamento autónomo de la prisión preventiva. Que la prisión preventiva o la denegatoria de la excarcelación en los sistemas que todavía la tienen como instituto, se pueda disponer la prisión preventiva o denegar la excarcelación porque existe riesgo de que la persona, de ser puesta en libertad, vuelva a cometer delitos. Y el tema es que este fundamento autónomo, que sería un tercer fundamento, a la par de riesgo de fuga y riesgo de entorpecimiento, una tercer causal, reiteración delictiva, es un fundamento que está prohibido por el sistema de protección interamericano, que es del cual formamos parte. Y bueno, en esta idea de estas leyes de reiterancia, a veces, si bien todas de alguna manera están inspiradas en conferirle ese fundamento autónomo, que no es legítimo, a veces terminan haciéndolo mal y lo terminan incorporando, ese tercer fundamento, y otras veces lo hacen bien porque lo dejan esa reiterancia delictiva más o menos al amparo de riesgo de fuga, riesgo de entorpecimiento, con lo cual no lo terminan transformando en una causal autónoma. Y entonces, si eso es así, por lo menos el test de convencionalidad lo supera. Esta ley, que nace intentando, a través de todos los proyectos que la inspiran, incorporar un tercer fundamento, o sea, la reiteración delictiva como un fundamento autónomo, al final parece que encuadraría dentro de la convencionalidad, porque lo que termina siendo aprobado, con algunas frases bastante discutibles, poco felices y peligrosas, está enmarcado dentro de riesgo de fuga y riesgo de entorpecimiento, con lo cual lo colocan en clave de los únicos dos fundamentos legítimos. Vamos a ver, por ejemplo, qué hizo Corrientes. Bueno, Corrientes, que es un código muy similar al Código Federal, de hecho se inspira en el Código Federal, el Código Correntino. Las primeras pautas son correctas, pero a la última, que la ponemos en rojo, justamente, si bien lo enclava dentro de peligro de fuga, resulta que está claro de que está hablando como un fundamento fraudulento, un nuevo fundamento disfrazado de peligro de fuga, porque dice que se puede disponer la prisión preventiva, no tiene excarcelación este código, ante la alta probabilidad de que el imputado se vincule a otro u otros hechos delictivos dolosos. Corrientes no logra el objetivo, después habrá que ver si lo utiliza en este fundamento último para discretar prisiones preventivas. Si lo utiliza en esos términos, no estaría pasando el test de convencionalidad que nos exige el sistema interamericano. En cambio, Ciudad Autónoma, que también tiene su ley de reiterancia y que, bueno, fue presentada con bombos y platillos, si bien también los proyectos que le dieron origen trataban de colocarlo como fundamento autónomo, al final no se lo hizo. Y fíjense en que dice peligro de fuga, o sea que lo dejan enmarcado dentro de peligro de fuga, al igual que lo hizo Corrientes, pero sin el defecto que usó Corrientes, porque dicen que para medir el peligro de fuga hay que tener en cuenta reiteración delictiva, que es una fórmula bastante poco feliz, y dicen qué significa, que también esta ley, como vamos a ver, da una definición auténtica de qué es reiteración delictiva para el Código Federal y el Código Levene, diciendo que es que haya varios procesos en trámite con requerimiento de elevación y por delitos dolosos. Con lo cual, es una pauta que superaría sin problemas el test de convencionalidad, con lo cual a veces estas leyes de reiterancia, que todas son problemáticas,
a veces están mejor planteadas desde lo legislativo que otras. Ahora, les decía que la 27785 termina transitando por un carril que permite superar el test de convencionalidad, pero que siempre hay que tener en cuenta de que aun cuando esto pueda ser así, siempre está la posibilidad de que después los operadores la interpretemos violando convencionalidad, dándole una interpretación en contra del sistema interamericano de derechos humanos. Y vamos a ver qué es el control de convencionalidad, que por supuesto muchos de ustedes lo tienen claro, pero tal vez algunos de ustedes no lo tengan tan claro, y entonces es importante por ahí reafirmar este concepto. El test de convencionalidad es un método para interpretar las normas de los instrumentos internacionales de derechos humanos, normas que hoy son Constitución Nacional, porque el 75, inciso 22, las elevó a jerarquía constitucional, tanto la Convención Americana como la Declaración Americana, junto a otra serie de instrumentos de protección de derechos humanos. Con lo cual, lo que hay que hacer con este control de convencionalidad es un test de compatibilidad de una ley interna con esos instrumentos internacionales. Y este control de convencionalidad lo ha determinado, lo ha construido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2006, en este caso de Chile, Almonacid Arellano, y el contenido de ese control de convencionalidad no es otra cosa que las normas de los pactos y de la Declaración Americana, de la Convención Americana, Pacto de San José de Costa Rica y Declaración Americana, debe ser interpretada por las autoridades nacionales, no solo conforme a la literalidad del texto de cada artículo de la convención o de la declaración, sino también teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana. O sea que no basta solo quedarse con el texto del artículo, sino que para interpretarlo hay que ir a ver si hay precedentes donde la Corte Interamericana haya interpretado ese artículo e interpretar ese artículo del pacto o de la declaración conforme a esa interpretación que hizo la Corte. Este control de convencionalidad, que como digo lo construye la Corte Interamericana en Almonacid Arellano, lo compra rápidamente nuestra Corte Suprema en el año 2007, en Maceo, que es la inconstitucionalidad de los indultos que había dictado el presidente Menem respecto de los crímenes de lesa. Con lo cual, la verdad que rápidamente asumimos que esto, que ya lo habíamos dicho en Giroldi, la Corte lo había dicho en Giroldi en el año 95, con lo cual ya veníamos con una tradición en esto, pero ahora estamos comprando en Maceo el control de convencionalidad que diseñó la Corte Interamericana. Y por supuesto que después, en posteriores pronunciamientos, por ejemplo, Hellman, que es un caso de Uruguay en 2011, nos pone a nosotros, Ministerio Público Fiscal, como obligados a ejercer ese control de convencionalidad. Por supuesto que va principalmente direccionado a los jueces, pero en Hellman va a hablar de órganos vinculados a la Administración de Justicia. Por supuesto que el Ministerio Público Fiscal lo es, y en todos los niveles estos órganos de Administración de Justicia tienen que hacer de oficio el control de convencionalidad entre las normas internas y la convención. Ahí otra vez se reafirma el concepto de qué es control de convencionalidad. Esta compatibilidad entre la norma interna y la norma internacional. Además, en pronunciamientos posteriores dijo todos los órganos del Estado, con lo cual el Congreso, el Poder Ejecutivo, todos tenemos que hacer este control de convencionalidad, que además hay que hacerlo de oficio, sin que nadie nos lo pida. Esto también ya lo había dicho la Corte antes de Hellman, en Trabajadores Cesados del Congreso, que es también del año 2006. Esto es lo que hay que tener entonces en cuenta para este control de convencionalidad. La compatibilidad de la norma interna con la norma internacional. ¿Y cómo? No solo con la literalidad de la norma internacional, sino teniendo en cuenta no solo el tratado, dice la Corte, sino también
la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. Y esto nos marca el pulso. Cada norma de los pactos, sea de la Convención Americana o de la Declaración, hay que interpretarla teniendo en cuenta los precedentes de la Corte Interamericana que interpretaron esa norma. Y desde esa perspectiva, la cuestión que nos ocupa, que es prisión preventiva, tiene la Corte Interamericana dicho que está prohibido utilizar como argumento autónomo para darle fundamento el riesgo de reiteración delictiva. No se puede. Violaría el sistema de protección interamericano. ¿En qué oportunidad dijo la Corte esto? Bueno, lo dijo hace muchísimos años ya. El primer precedente es Suárez Rosero, un caso de Ecuador, del 12 de noviembre de 1997. En el párrafo 77 dice lo siguiente, esta es la doctrina de la Corte que hasta hoy permanece inalterada. Dice, de lo dispuesto en el 8.2 de la Convención se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido, o sea, no podemos decretarle la prisión preventiva o denegarle la excarcelación, porque con eso restringiríamos esa libertad, más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones. Primer fundamento, riesgo de entorpecimiento de la investigación, riesgo de obstaculización de la investigación. Y la otra posibilidad es que se la podemos restringir esa libertad para evitar que eluda la acción de la justicia. Eso es riesgo de fuga. Estos son los únicos dos motivos que a partir de Suárez Rosero en 1997 el sistema interamericano admite. Y eso es así, y agrega en este último párrafo, porque la prisión preventiva es una medida cautelar no punitiva. En este sentido, la Corte Interamericana, en este precedente, afirma como modelo teórico del sistema interamericano para el Instituto de la Prisión Preventiva el modelo de medida cautelar. No es pena, obvio que no es pena, es medida cautelar. Y como medida cautelar solo puede estar habilitada porque exista riesgo de fuga o riesgo de entorpecimiento, no otros motivos. Esto la Corte, como les dije, lo mantiene a través de los años. Ahí tienen varios precedentes con los párrafos indicados, donde mantiene esta misma idea a lo largo del tiempo. Y el más importante, muchas veces no son temas que está decidiendo la Corte, simplemente por el valor que tienen sus pronunciamientos, opina, pero sin que sea un tema que tenga que resolver. No es un tema decidendum, es un obiter dictum, o sea, lo dice. Doctor, no está saliendo el audio. Perdón, gracias, Gastón. No. Les decía que a veces, cuando no son temas que está decidiendo la Corte, ese obiter dictum puede tener menos valor, pero cuando sí es un tema que tiene planteado y opina sobre eso, ahí se vuelve una opinión muy importante. Y eso es lo que pasa en este caso, Norín Catrimán, un caso de Chile del 2014. ¿Por qué tiene que resolver esto la Corte? Porque se lo pedían para que le ordenara a Chile modificar la legislación. Dentro de los puntos dispositivos, cuando declara responsabilidad de un Estado, puede ser que como fórmulas de reparación disponga, por ejemplo, que el Estado tenga que adecuar la legislación que está violando la Convención. Y eso es lo que le pedían los actores a la Corte Interamericana. Y en esa sentencia, la Corte Interamericana va a resolver lo siguiente.
tenía que analizar si esta fórmula de la legislación chilena, que la copia desde el modelo chileno, copia el argumento, el fundamento de prisión preventiva del sistema de Naciones Unidas, al cual después nos vamos a referir, y la ley chilena habla de que se puede decretar la prisión preventiva porque existe peligro para la seguridad de la sociedad. Y esa fórmula, obviamente, cuando hay peligro para la seguridad de la sociedad, y uno podría decir, y si alguien es un delincuente serial y la pone en peligro a la sociedad, con lo cual le privo la libertad durante el proceso, a título de prisión preventiva, para que no siga cometiendo delitos. Bueno, ¿qué dijo la Corte respecto de esto? Que esa fórmula es una fórmula que es laxa en su texto y admite varias interpretaciones. Y puede ser interpretada con fines legítimos o con fines no cautelares, fines ilegítimos. ¿Cuáles son los fines ilegítimos? Los no cautelares. ¿Cuáles son los legítimos? Los cautelares. Riesgo de fuga, riesgo de entorpecimiento. En el 364 de los considerandos, la Corte Interamericana dice, esta Corte estima que esas normas chilenas que hablan de peligro para la seguridad de la sociedad para decretar prisión preventiva no son per se contrarias a la Convención Americana. ¿Por qué no son contrarias? Porque pueden ser interpretadas de una manera acorde con la Convención Americana. ¿Cómo serían acordes? Si se la interpreta y aplica buscando el fin procesal, evitar fuga, evitar entorpecimiento. Con lo cual, la conclusión a la que arriba la Corte es que no le va a obligar al Estado chileno a modificar la legislación, porque admite la legislación chilena una lectura conforme a la Convención. Y entonces en el párrafo 464 dice, la Corte no encuentra pertinente ordenar a Chile la adecuación de su derecho interno. Eso sí, le marca la cancha, le dice, no obstante, la Corte Interamericana le recuerda a las autoridades judiciales chilenas que deben aplicar los criterios o estándares establecidos en la jurisprudencia de la Corte, o sea, el control de convencionalidad. En definitiva, no le hacen lugar a la medida de no repetición que le pedían, pero porque le da lectura, encuentra una lectura posible de esta fórmula peligro para la seguridad de la sociedad que es compatible con la Convención. Lo que está claro entonces es que la única lectura de las leyes que podemos hacer es en clave de fuga y entorpecimiento. Esto es en definitiva lo que nos pasa con las leyes de reiterancia en la medida de que finalmente no elaboren un fundamento autónomo. ¿Qué es lo que en definitiva nos está pasando con esta ley que vamos a comentar hoy? Obviamente la Corte es el órgano principal para los que hemos ratificado la Convención, estamos bajo jurisdicción de la Corte, pero también está la Comisión Interamericana, otro órgano también muy trascendente, y es cierto que la Comisión Interamericana, en un viejo precedente, el informe 2 de 1997, de marzo de 1997, es un caso de Argentina, que lo citamos muchas veces, hoy todavía se lo sigue citando, admitía 4 motivos diferentes para decretar prisiones preventivas. Obviamente fuga, obviamente entorpecimiento, pero también reiteración delictiva y repercusión social del hecho o alarma social, un hecho que genera conmoción en la ciudadanía. Lo concreto es que este precedente, que insisto, es de 1997, al igual que Suárez Rosero, pero claro, Suárez Rosero es posterior y Corte mata comisión, con lo cual ya en noviembre de 1997 este precedente había perdido virtualidad. Sin embargo, lo seguimos citando a punto tal que hay jueces que en 2008, en Díaz Besone, admiten reiteración delictiva y repercusión social del hecho, citando el informe 297, para cuando ya la comisión además había cambiado, alineándose con la Corte, en un documento que es este, un documento muy importante de la comisión,
principios y buenas prácticas para para la protección de las personas privadas de libertad en las Américas, que fíjense en que es del 13 de marzo del 2008 y Díaz Besón es de octubre del 2008. Con lo cual, y ningún juez de la Casación Federal cita este informe que había sido dictado hacía pocos meses. Y algunos citan el 297, que ya no regía más. ¿Qué decían en este documento? Bueno, se alineaba con lo que decía la Corte, la Comisión. Además, no tiene margen para hacer otra cosa la Comisión. Es como que nosotros, fiscales, querramos sostener frente a jurisprudencia de la Corte el criterio contrario. ¿Dónde vamos a ir con eso? Así que no tenía ningún sentido. Y ahí entonces, en ese documento, el principio 3.2, tercer párrafo, va a decir que solo se puede decretar prisión preventiva para evitar fuga y entorpecimiento, no impedir el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludir la acción de la justicia. La misma fórmula que usa Suárez Rosero y todos los precedentes que vieron. Esto lo vuelvo a decir ahora, en un tiempo más reciente, la comisión. En el informe del 2017, otro documento muy importante en materia de prisión preventiva, hay uno anterior, incluso uno del 2013, que es el informe sobre la prisión preventiva en las Américas, que es de diciembre del 2013, y después en 2017 saca este, donde vuelve a insistir con lo que ya había dicho en 2008. La recomendación C6 de ese documento dice: solo se puede privar de libertad a título de prisión preventiva por carácter procesal, en base a fines legítimos. Y esos fines legítimos son que no va a eludir la acción de la justicia ni va a impedir el desarrollo de las investigaciones. Solo fuga, solo entorpecimiento son los únicos dos motivos que habilita la comisión en sintonía con lo que dice la Corte. Y como si fuera poco, para que no nos queden dudas, en otro caso, con menos valor, un caso contradictorio contra Uruguay, también muy difundido entre nosotros, Peirano Basso, que es el informe 8609, a veces mal citado, porque citamos a Peirano Basso con el número 3507, que en rigor es el informe que fue con carácter reservado al Uruguay y se filtró y lo conocimos todos, pero no es el informe oficial. El informe oficial recién se publica 2 años después como informe 8609. ¿Qué dice en Peirano Basso? Bueno, va a decir expresamente que no solo es riesgo de fuga y riesgo de entorpecimiento, sino deja en claro que hay que desechar todos los demás esfuerzos por ubicar otro fundamento legitimante de la prisión preventiva, como puede ser la posibilidad de que cometa delitos, reiteración delictiva y repercusión social del hecho, alarma social. O sea, esos dos fundamentos que los había admitido en el año 97, ya ahora no son admisibles para el sistema para la Comisión Interamericana, y expresamente Peirano Basso lo dice. Ya no hacía falta, con lo que recién mencionábamos, del documento del 2008 y del 2017 estábamos, pero para que no nos queden dudas, acá expresamente descarta a los otros, que no sean fuga y entorpecimiento. ¿Cómo estamos entonces? Y estamos con que el sistema interamericano en esto es monolítico. Tanto Corte Interamericana como Comisión Interamericana solo admiten fin procesal, esto es riesgo de fuga, esto es riesgo de entorpecimiento, y no permiten que ningún otro motivo habilite, por fuera de estos dos, a fundar una prisión preventiva o una denegatoria de excarcelación. Esto está cerrado. No hay más discusión sobre esto, o por lo menos no le encontramos todavía la fórmula para discutir esto. Esto es así, solo fuga y entorpecimiento, y es así, nos guste o no nos guste. Y si no nos gusta, no podemos, porque no nos gusta, no respetar esto, porque el no respetar esto, lo único que va a terminar generando es que se declare la responsabilidad internacional de Argentina. Bueno, yo soy consciente que hoy los sistemas de protección internacional están
bastante degradados y hay todo un resurgimiento de los nacionalismos que tienden a, digamos, no respetar lo que dicen los sistemas de protección internacional. En lo personal creo que es un error. Desde nuestra Corte Federal, el que enarbolaba la bandera que yo sostengo era Maqueda, que ya no es más juez. De hecho, Rosati y Rosenkrantz, incluso cuando fueron designados, tuvieron cuestionamientos por una posición no muy permeable a avalar los sistemas de protección internacional, y tenemos ahí esa tradición media rota que veníamos manteniendo bastante apegada. Como vimos en Maceo, la Corte Federal enseguida compra control de convencionalidad y lo había hecho antes en Giroldi. Hoy todo el sistema de protección internacional están puestos bajo beneficio de inventario por los estados en general, pero yo sigo pensando de que es muy saludable estar bajo protección de estos sistemas de protección internacional. Y si no nos gusta, de todas maneras, por esta practicidad de que no declaren responsabilidad internacional. Por supuesto que a uno le declaran la responsabilidad internacional y si no quiere, los procesos de seguimiento que puedan hacer para el cumplimiento de las sentencias y demás, no tiene tanta fuerza, pero de eso depende, concesiones de créditos, etcétera, etcétera, después, ¿no? O sea, los organismos internacionales miran cómo están los derechos humanos en un país para ver si los asisten o no como fórmula de presión. Y como eso sabemos, nuestro país no es un país que se pueda manejar independientemente de todo eso. Sí puede hacerlo Estados Unidos, que no ratificó la convención, y no necesita que, o sea, la violación a derechos humanos que haga Estados Unidos le preocupa bastante poco a Estados Unidos, no tiene consecuencias. Pero para países como nosotros, no. Y esto lo digo para que incluso los que por ahí descrean de estos modelos de protección internacional, a lo sumo lo asumamos por practicidad, digamos, ¿no? Por efectos prácticos. Ahora, ¿qué pasa con Naciones Unidas, del cual también somos parte? Naciones Unidas sí admite la prisión preventiva por riesgo de reiteración delictiva como un fundamento autónomo. Gran diferencia con el sistema interamericano. En el sistema interamericano yo les decía que a partir de Suárez Rosero, lo que dijimos fue solo fuga y entorpecimiento porque la prisión preventiva es una medida cautelar no punitiva. El sistema interamericano suscribe el modelo teórico de medida cautelar. Naciones Unidas no. Y eso le permite a Naciones Unidas ir más allá del riesgo de fuga y el riesgo de entorpecimiento, que también son dos fundamentos que legitiman, y habilitar un tercer fundamento autónomo, que es riesgo de reiteración delictiva. Y ahí le estamos encontrando una pata a la cuestión. Que Naciones Unidas, a través de sus órganos de aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es el Comité de Derechos Humanos, legitima expresamente el riesgo de reiteración delictiva, que no surge expresamente del pacto, pero la jurisprudencia, lo que sería la jurisprudencia, bueno, diferencia muy fuerte entre pronunciamientos del Comité de Derechos Humanos y la Corte Interamericana. La Corte Interamericana son jueces, hay un procedimiento de ejecución de sentencia, y es obligatoria esa sentencia para los estados como Argentina, que ratificó el pacto de San José de Costa Rica. En cambio, el Comité de Derechos Humanos emite comunicaciones declarando la responsabilidad del Estado, pero si el Estado no cumple, no, digamos, no hay un procedimiento de ejecución de sentencia como termina siendo en el sistema interamericano. Por eso es más pesado el sistema interamericano y saludable que así sea. Ahora, en estas comunicaciones, Hugo Van Alpen bajo Países Bajos, Marinich contra Bielorrusia y Cedeño contra Venezuela, desde el 90 y llegamos al 2012, la verdad que no volví a mirar, pero seguramente hay precedentes posteriores, admite la reiteración delictiva como un fundamento autónomo el Comité de Derechos Humanos. Comité de Derechos Humanos que además lo deja súper consolidado este criterio en el 2014 con la Observación General 35.
¿Esto qué es la observación general? Las observaciones generales. Bueno, es una de las facultades que tiene el comité, que no solo va a trabajar en casos contradictorios, donde hay demandas contra los estados por violaciones a los derechos humanos, sino que tiene esta facultad de consolidar su jurisprudencia, sus pronunciamientos, diciendo, bueno, este es el estándar, y lo hace con este tipo de documentos. Que si quieren equipararlo en alguna medida a lo que pasa en el sistema interamericano, es cuando la Corte Interamericana dicta opiniones consultivas. Tienen más o menos el mismo valor. Es una interpretación calificada, auténtica, que hace el Comité de Derechos Humanos en base a su propia jurisprudencia. En el año 2014, al artículo 9, que cada observación interpreta un artículo, lo interpreta con esta observación general y deroga la observación general 8, que era sobre ese mismo artículo, porque se actualiza la jurisprudencia del comité. ¿Qué dice en el párrafo 38? Que la reiteración delictiva es un argumento legítimo para decretar prisiones preventivas para Naciones Unidas. Y por otro lado tenemos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que es creado para juzgar delitos de lesa, el artículo 58 también legitima prisión preventiva por la posibilidad de que sigan cometiendo delitos las personas a las que se decreta esa prisión preventiva. También esto lo ratificamos nosotros, parte de este sistema de juzgamiento para delitos de lesa. Y entonces se nos plantea una ventana de qué pasa si el sistema interamericano no lo admite, pero el de Naciones Unidas sí, y nosotros somos Naciones Unidas, al igual que el sistema interamericano. Y eso se responde. Confieso que esta discusión, que era una ventana para introducirla, no se introdujo. Hasta donde yo la vi, ni se la menciona como una posibilidad. Posibilidad que igual creo que sería una posibilidad errónea. ¿Por qué? Porque es cierto que el sistema interamericano solo admite dos y que el sistema de Naciones Unidas admite tres y que Argentina integra los dos sistemas. Con lo cual, bueno, uno podría entonces decir, bueno, me encanta más el de Naciones Unidas, porque me da otra posibilidad. La pregunta es, de estos dos sistemas de protección internacional, ¿podemos elegir el que nos plazca o hay uno que se nos impone por sobre el otro? Y la respuesta es que sí, hay uno que se superpone, que se prevalece respecto del otro, y es el sistema interamericano. ¿Por qué? Por un principio del sistema de protección internacional de derechos humanos, que es el principio pro homine. ¿Qué dice ese principio? Que hay que estar siempre favorable a la interpretación que más derechos le dé a la persona. Y en un proceso penal la persona de la que estamos hablando es el imputado. Bueno, alguien podrá después, para introducir esto, decir, bueno, pero la víctima también es una persona, y, en fin. Pero el modelo está construido, todo el proceso penal está construido respecto de frenar el poder del Estado frente al perseguido. ¿Y qué es este principio pro homine? Bueno, esto que les decía, que en definitiva nos deja para Argentina, porque integramos el sistema interamericano, reiteración delictiva como un argumento prohibido, pese a que Naciones Unidas lo tolera. El principio pro homine, la Corte Interamericana, por ejemplo, lo define en este caso de la masacre de Mapiripán. O sea, no es solo un principio que reconoce el sistema interamericano, sino también el de Naciones Unidas, todos los sistemas de protección internacional. O sea, es un principio general de los sistemas de protección internacional de derechos humanos. ¿Qué dice ese principio? Y que hay que elegir lo que es más favorable para la tutela de los derechos protegidos. Ese es el que hay que elegir. Y si tenemos para prisión preventiva un modelo más duro y uno más blando, hay que usar el más blando. Eso lo dice en ese caso, y nuestra Corte Federal, por ejemplo, en la causa Acosta,
va a decir que este principio prómine, también lo llamamos pro persona, impone privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal, el imputado. Por eso no es que la víctima, podemos traer a la víctima diciendo también es una persona la víctima. Por supuesto que lo es. Pero el principio prómine en materia de derecho, en materia penal, ampara al imputado, que es quien soporta la persecución de todo el aparato estatal. Esto no es otra cosa que lo que ya nos contaba Germán Vidar Campos y lo llamaba la opción preferencial por la fuente más favorable. Lo que hay que hacer es preferir en cada caso concreto la fuente que mejor favorezca a la persona y a su. En razón de esto, de este principio prómine, es que pese a que el sistema de Naciones Unidas admite prisión preventiva por riesgo de reiteración delictiva, no podemos utilizarlo para aquellos países que participamos del sistema de protección interamericano, porque el sistema interamericano es más garantista en esto. Solo admite dos fundamentos y exclusivamente eso. Ahora, llevo ya un buen rato hablando de esto. Y la pregunta que hago es, bueno, ¿por qué me detuve tanto en esto? Porque todavía no tocamos la ley de reiterancia. Bueno, una respuesta posible es porque me dieron 2 horas para hablar de ley de reiterancia y no tengo tanto tiempo para hablar de eso, no sé qué decirle, pero no ese es el fundamento real. El fundamento real es que el punto de partida de la ley de reiterancia, como de todas las leyes de reiterancia que venimos sancionando en el país, en las distintas provincias, tiene como punto de partida incorporar reiteración delictiva como fundamento autónomo. Y aun cuando al final el texto lo acomodaron de modo tal que se puede leer como lo hizo la Corte Interamericana en la ley, respecto de la ley chilena, se pueda leer en términos de convencionalidad superando el test, siempre hay riesgos de que después, cuando la interpretemos los operadores judiciales, lo hagamos violando el control de convencionalidad que estamos obligados a respetar. Y eso puede pasar sencillamente porque el mensaje político que tienen estas leyes es que se haga una lectura inconvencional. De hecho, proponen textos que directamente no pasan el test. La bajada de línea que tienen estas leyes es terminar con la puerta giratoria, de modo tal que quien cometió un delito y salió en libertad y vuelve a cometer otro delito quede preso. Esto es el mensaje claro, y la realidad es que a veces por convicción de los operadores judiciales y a veces por la onda expansiva de acompañar el movimiento, los tribunales van permeando a esto de alguna manera, y entonces por eso me parece que merecía este tema entrar por acá y detenerme tanto tiempo en este punto, que es crucial, que nos rige para nosotros a nivel federal, pero también obviamente para todas nuestras provincias. El tema es que, como les dije, todos los proyectos que inspiran esta ley 27785, todos hablaban de reiteración delictiva como fundamento autónomo. Lo hace el proyecto del Poder Ejecutivo, que por venir del Poder Ejecutivo era el que más peso tiene, y también lo hacen otros proyectos que todos son tratados dentro de, son los antecedentes de esta ley. Cuando uno mira el orden del día, donde en diputados discuten esto, van a estar todos estos proyectos incorporados en ese orden del día. Todos con distinta redacción, pero todos considerando reiteración delictiva como un fundamento autónomo. Es cierto que, bueno, tanto sueldo que se pagan hace que tal vez alguien haya advertido ahí que no pasaba el test de convencionalidad, aunque el dictamen que obtiene mayoría, el proyecto que obtiene dictamen de mayoría, si bien modifica muchas cosas que estaban mal, mantenía otras que estaban mal,
Y eso genera que, por ejemplo, haya un dictamen de minoría que expresamente vota por la negativa del proyecto porque decía no supera el test constitucional y convencional. Lo cual en el proyecto que obtiene dictamen de mayoría era cierto, tenía problemas, porque la mencionaba como una categoría, un fundamento autónomo a la reiteración delictiva. En ese dictamen de minoría, que cita varios precedentes de la Corte Interamericana, no los más actuales, no los mejores, pero bueno, por lo menos ven ese tema, decía que aprobar este proyecto de ley iba a empujar al Estado argentino a ser condenado por violar el 7 y el 8 de la Convención Americana, en base a control de convencionalidad. Eso justamente fue lo que determinó que, sin hablar de reincidencia y reiterancia, perdón, reincidencia y unificación de sentencias, de condenas, tuviera tantos votos negativos en diputados esta ley. Es cierto que al final, el texto que aprueba diputados mejora el que había obtenido mayoría de dictamen de mayoría, le saca el problema, porque termina siendo el proyecto que hoy es ley, le saca el problema del fundamento autónomo de prisión preventiva, y en ese sentido, bueno, fue saludable esa reforma que se hizo desde el proyecto que obtuvo dictamen de, o sea, fue mejorando la cosa, de proyectos que no pasaban bajo ningún punto de vista test de convencionalidad, tampoco lo pasaba, pero mejoraba, y finalmente el que aprueba diputados sí lo mejora, sí lo mejora. Ya mejorado y sin este problema, igual en senadores, si bien es con todos los votos positivos, sí todos los artículos que vamos a considerar obtienen votos negativos, pero en la aprobación general todos positivos. En cambio, en diputados, en la aprobación general hubo 94 negativos. Bueno, este era el motivo por el cual me parece fundamental haber hecho, detenerme en este tiempo, en este tema de por qué no podría admitirse reiteración delictiva como fundamento autónomo. Hacemos una pausa, ahí vamos a entrar después de lleno en los artículos reformados en los códigos procesales y aprovechamos, para los que necesiten un descanso, ese tiempo de reponerse, y para los que quieran hacer alguna pregunta o algún comentario, esta es la oportunidad de que intercambiemos esas opiniones. Doctor, hay una pregunta en el chat de Gustavo Mesuti. Dice, Sí, en el nuevo sistema acusatorio, en donde el juez no puede actuar si una de las partes no impulsa alguna acción, el control de convencionalidad de oficio lo puede hacer el juez en el debate o solo a pedido de parte. no, de oficio. De oficio, porque el estándar interamericano dice que es de oficio. Y eso lo vuelve a decir, bueno, es toda una discusión. Esto emparenta también con el control de constitucionalidad, que, bueno, yo estudié, cuando estudié en la facultad, nadie podía declarar de oficio el control de constitucionalidad. Tenía que ser siempre a pedido de parte. A partir de Milde Pereira, del 2001, nuestra Corte Federal dice que sí se puede hacer de oficio, hoy está consolidado de que puede hacerse de oficio, y justamente en Pereira Rodríguez, un fallo del 2012 de nuestra Corte ratifica que el control de constitucionalidad se puede hacer de oficio, porque la Corte Interamericana incluso obliga a hacer de oficio el control de convencionalidad. Dice, si el control de convencionalidad lo tenemos que hacer de oficio, ¿cómo no vamos a hacer el control de constitucionalidad de oficio? Con lo cual, control de constitucionalidad y de convencionalidad, aún en códigos acusatorios, sistemas acusatorios, proceden de oficio. Y si no me equivoco, en el Código Federal hay algún artículo donde faculta en materia recursiva, si no me equivoco, a que se pueda declarar la inconstitucionalidad de oficio, y creo que no menciona convencionalidad, pero no hay ningún problema en eso. Hay un artículo de Filia donde habla de, está este interrogante, contestándole a Víctor Corbalán, que decía que justamente, como es sistema acusatorio,
primaría el principio de que el juez no puede proceder de oficio y Filia le contesta que sí. Creo que esos artículos estarán por allí en algún lugar. Así que con eso le estoy respondiendo.